Vamos a ver, Colosenses 1:15 es un pasaje. Los testigos de Jehová son una secta que niega la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina de la Trinidad es una doctrina bien compleja, la doctrina más difícil de entender en la Biblia, porque la Biblia deja bien claro que Dios es uno. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Pero también la Biblia deja bien claro que Jesucristo es Dios. Es más, el Nuevo Testamento explícitamente le llama a Jesús Dios. También le llama el Hijo de Dios, el que refleja la naturaleza del Dios invisible que no podemos ver de forma visible. Eso se refiere cuando decimos el Hijo de Dios. Jesús perdona pecados, Jesús es adorado, cosa que los mismos ángeles rechazan. A Jesús se le aplican títulos de Yahweh o de Jehová Dios del Antiguo Testamento, el primero y el último, el Señor, y se le dan versículos aplicados a Jehová, a Jesús. Pero los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios y resaltan los versículos donde se nos muestra muy clara la humanidad de Jesús, donde Jesús en su humanidad, en su cuerpo de carne y hueso y su mente humana, siendo Dios nacido como un bebé humano y como un hombre, estaba sometido al Padre. Por ejemplo, en Juan 14:28 dice, el Padre mayor es que yo. Y Filipenses 2:5 dice que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, la encarnación. Y también ahí mismo en Juan dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, yo y el Padre uno somos, etc. Pero en Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen, está hablando de Jesús, que Jesús es la imagen del Dios invisible. El Dios que no podemos ver, que no podemos tocar, vino a este mundo y pudieron tocarlo. Él pudo tocar a los enfermos y sanarlos. Jesús estuvo presente como hombre, siendo Dios hecho hombre. La imagen del Dios invisible es Jesús. Y dice, el primogénito de toda creación. Entonces los testigos de Jehová toman este pasaje, primogénito, y dicen, mira, aquí está muy claro que Jesús fue el primer ser creado. Porque en una familia, ¿quién es el primogénito? El primero en nacer. Es cierto, en una familia el primogénito es el primero en nacer. Pero ahí es donde uno presta atención y ahí viene la tercera regla de hermenéutica que vamos a ver, que debemos interpretar tomando en cuenta el contexto histórico. ¿En qué manera? Y también el contexto gramático, el significado de las palabras y en qué son reglas que se traslapan entre sí. El significado de las palabras y cómo esa palabra se utilizaba en el tiempo cuando el autor bíblico la escribió inspirado por Dios. Primogénito de la creación no siempre significa el primer nacido. En la cultura hebrea, el primogénito era quien administraba la casa a la muerte del padre. El primer nacido era el hijo que administraba, era el que le tocaba doble herencia, el que era como hacía la función del padre, tenía preeminencia sobre todos sus hermanos, el primogénito en la cultura hebrea. Por eso en Salmo 89:27 se habla del rey David. Y fíjate, ¿cuántos de ustedes se acuerdan cuántos hermanos tuvo David? La Biblia dice que tenía 7 hermanos, ¿verdad? Y que él era el más pequeño de todos sus hermanos. Y también dice que él fue el segundo rey después del primer rey de Israel, que fue Saúl. Entonces, David no era el primogénito ni de su familia, de su padre Isaí, ni tampoco el primogénito rey de Israel. Pero en el Salmo 89:27, que también es una profecía que refleja en un descendiente de David que va a ser Jesús, dice, le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces Dios dice, yo pondré a David como mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. La palabra primogénito significa, en este hebraísmo, alguien que ocupa un lugar de preeminencia, el primer lugar. No necesariamente el que fue el primer nacido. Y es en ese contexto en que el apóstol Pablo está diciendo que Jesús es el primogénito de la creación. Entonces vamos a ver lo que dice el versículo. Después del verso 15 vamos a ver lo que dice después. Ahí estamos viendo el contexto textual, lo que dice, cómo se entiende un versículo a la luz de lo que dice antes y después. ¿Ok? ¿Están conmigo? Muy bien. Verso 16 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Cuál es la razón por la cual Pablo dice que Jesús es el primogénito de la creación? ¿Dice que fue porque es el primer creado? No. El verso 16 está diciendo algo muy distinto. Él es el primogénito de la creación, o el que tiene preeminencia sobre la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y la Biblia de los Testigos de Jehová le pone entre brackets, Él es antes de todas las otras cosas, como si Jesús fuera una cosa creada también, para encajar su falsa teología, porque la Biblia de los Testigos de Jehová es una Biblia adulterada, una Biblia falsa, no confiable. Bueno, y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, la palabra primogénito tiene que ver con tener la preeminencia sobre todo, ser el que gobierna sobre todo, el que rige sobre todo. Entonces, si analizamos Colosenses 1:15 a la luz de la segunda regla que les estoy enseñando, del contexto textual, de lo que dice el texto mismo, nos damos cuenta, cuando hacemos la pregunta, ¿por qué es Jesús el primogénito de toda la creación? ¿Porque Jesús fue el primer creado, como dicen los testigos de Jehová, que eso significa primogénito? No, es un rotundo no. ¿Por qué? Porque el contexto no acepta esa interpretación. ¿Por qué no? Porque el contexto muestra lo contrario. Dice Colosenses 1:16 que Jesús es el primogénito, número 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Número 2, todo fue creado por medio de Él. Número 3, todo fue creado para Él. Imagínate que Jehová Dios hace un ángel, supuestamente, el arcángel Miguel, que viene y se encarna en Jesús, lo que dicen los testigos de Jehová, y que Jehová Dios va a hacer toda la creación para la gloria del arcángel Miguel Jesús. Ridículo, no. Dice en Isaías 43 días, el texto que usan los testigos de Jehová, dice, vivo yo, dice Jehová, que ustedes son mis testigos. De ahí ellos se ponen el nombre testigos de Jehová. Dice que antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo será. Entonces, y ellos dicen, no, pero Jesús es un Dios, pero no es el Dios todopoderoso. Se contradicen en eso los testigos de Jehová. Pero bueno, dice que todo fue creado para Él, para gloria de Jesús. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Te fijas cómo todo se traslapa? Toda la educación teológica se traslapa. Hay que entender cómo interpretar la Biblia, hermenéutica. Hay que conocer el Antiguo Testamento, hay que conocer el Nuevo Testamento y entonces hacemos teología sistemática. Sacamos la doctrina de la exégesis bíblica y no le metemos al exégesis nuestra propia teología. Interpretamos en base a lo que dice el texto. Jesús es el primogénito de la creación porque es el creador y sustentador de la creación. No, señores testigos de Jehová, porque fue el primer ser creado. Bueno, y algo interesante, Isaías 44:24 dice, yo Yahweh, o Jehová, porque el nombre correcto sería Yahweh, no Jehová. No era J, sino era una letra Yod, la Y, y no era una letra V de Jehová, sino una W, la letra Vav en hebreo. Entonces, yo Yahweh lo he hecho todo, yo solo extendí los cielos, yo asenté la tierra sin ayuda ninguna. ¿Quién creó los cielos y la tierra? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora nos dice el apóstol Juan y nos dice Pablo que sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho, dice en Juan 1:3. Y aquí nos dice de que todo fue creado por medio de Él y para Él. Bueno, ok, la hermenéutica es la antesala de la teología sistemática, de lo que creemos acerca de Dios. ¿Está haciendo de bendición el seminario? Ponme tus comentarios y así mueves un poquito tus dedos en este estudio. Espero que te esté ayudando bastante. Esta clase me encanta. Creo que es básica, importantísima para todo cristiano. Es larga, llevo más de una hora, llevo 1 hora 10 minutos ahorita. Y no importa, tú puedes pausar y continuar viéndola, pero verla toda. Cuando estaba en el seminario, yo me sentaba 15 horas a la semana a escuchar a mis profesores enseñar y tenía muchas lecturas. Así que si se prolonga 2 horas o menos de 2 horas, bien vale la pena. Y no olvides seguir tus lecturas de la lectura eficaz de la Biblia, porque te van a complementar mucho junto con lo que te estoy enseñando o te van a
reafirmar. Hay un propósito en cada clase. Apenas estamos comenzando. No te desanimes, sigue adelante. Determina que vas a continuar y terminar este seminario. Proverbios 8:22 es otro pasaje que los testigos de Jehová usan. Me han llevado varias veces para decirme que está hablando de Jesús. Les encanta llevarme a Proverbios 8:22 y 30. Dice: Jehová mismo me produjo como el principio de su camino, el más temprano de sus logros de mucho tiempo atrás. Y el testigo de Jehová que está a la puerta de tu casa te dice: mira, aquí está hablando de que Jehová Dios hizo a Jesucristo, o sea, produjo a Jesucristo, y luego Jesucristo creó el mundo. Y te llevan al verso 30, donde dice: llegué a estar a su lado como un obrero maestro. Ahí estaba Jesús amando al Padre, creando la creación el Padre a través de Jesús. Y cuando tú no sabes el contexto, te dan, decimos en México, te dan una chamaqueada, decimos. Un chamaco, le decimos, no es una grosería para nada, ni siquiera es vulgar. Un chamaco es un niño. Entonces te dan una niñada, ¿no? Te tratan como si fueras un pibe, dirían en Argentina. Hay tantas palabras. Se me olvidó cómo se dice en Guatemala y en Salvador. Tenemos hermanos queridos que... Los cipotes también, ¿no? En Honduras y otros lugares. Ok. Los bichos dicen por ahí, ¿no? También. Creo que en El Salvador a otras personas les dicen así de cariño. Ok. Proverbios 8, 1 al 4, dice: no clama la sabiduría. Entonces, cuando uno se va al inicio de Proverbios, capítulo 8, ¿está hablando de Jesucristo realmente? Es cierto que Pablo en Corintios habla que Jesús es la sabiduría de Dios, hablando de que para los griegos era una locura pensar que Jesús murió en la cruz y se apoyaban en la filosofía, y para los judíos era un tropezadero. Sin embargo, para nosotros Cristo es la sabiduría de Dios. Pero eso no significa que Pablo está diciendo: la sabiduría de Proverbios 8 estaba hablando de Cristo. Claro que no. Está hablando de que en Jesús está la verdadera inteligencia de la vida. El ser sabios en la vida se encuentra en Jesucristo. Pero Proverbios 8 no está hablando de Jesús en lo absoluto. Dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. ¡Oh, hombres! A ustedes clamo, vengan a mí. Yo soy mexicano, y recuerdo que había un comercial en México, en la televisión, cuando era chico. Algunos de ustedes en Latinoamérica recuerdan al Chavo del Ocho y Roberto Gómez Bolaños y sus programas, y de repente salían un anuncio de vegetales enlatados, que salía unos tomates, y había una canción que decía: estaban los tomatitos muy contentitos cuando para su suerte llegó Del Fuerte. Y esta marca de verduras enlatadas se llama Del Fuerte, hasta el día de hoy existe. Y era una canción donde salían en caricatura los tomates abrazados y brincando, y entonces te anunciaban que compraras la lata de tomates. Estaban personificando a un tomate en una caricatura. Pues hay una caricatura cristiana que se llama VeggieTales, los vegetales, que se supone que están el pepino Larry y el tomate Bob, creo. Hace mucho con mis hijos teníamos un libro de los VeggieTales, o veíamos algunas caricaturas cristianas. Y en realidad los vegetales no hablan, ¿verdad? Se personifican. Bueno, esto está haciendo en poesía el autor de Proverbios. Está poniendo a la sabiduría como una señora que te dice: ven, que tengo que enseñarte, te quiero instruir, acércate a mí. No es Jesucristo, es una mujer sabiduría en Proverbios 8. Y eso lo descubre uno cuando ve lo que dice antes y después. Y dice: por camino de justicia guiaré, dice la sabiduría. Si tú te acercas a la sabiduría, te va a guiar por un camino de una vida justa, para hacer que los que me aman tengan su herencia y que yo llene sus tesoros. Cuando vives una vida sabia, Dios te prospera, Dios te bendice cuando tomas decisiones en obediencia a la palabra de Dios, respetando a Dios y sus principios. Dice: Jehová me poseía en el principio. O sea, Dios creó la sabiduría también, pero Dios poseía sabiduría. ¿Por qué? Porque con sabiduría hizo el mundo. Dice: desde la antigüedad, antes de sus obras, antes de Dios crear el mundo, Dios ya era sabio, ya tenía sabiduría en él. Fui instalada desde el principio, desde tiempos anteriores de la tierra. Está hablando la señora sabiduría. Antes de que ustedes, hombres, estuvieran en este mundo y esta tierra fuera formada, Dios ya me había instalado
pues en Dios, ¿no? En Él para crear el mundo. Y la sabiduría está al alcance de aquel que la busca porque se encuentra en Dios. Y Proverbios 8:30 dice, entonces llegué a estar a su lado como un obrero maestro, llegué a ser aquella con quien él estuvo especialmente encariñado. O sea, Dios, como un obrero maestro, tuvo la sabiduría para crear un mundo tan perfecto como el que él hizo. Eso es lo que está diciendo el texto. Está hablando de la sabiduría. Y en hebreo está hablando en género femenino. Por eso dice, fui instalada y llegué a ser aquella. Jesús es masculino, no está hablando de Jesucristo. Nada en Proverbios 8 nos dice que está hablando de Dios encarnado, del Hijo de Dios que vendría a este mundo. Así que, ¿cómo nos damos cuenta que los testigos de Jehová están errados? Leyendo el contexto textual, lo que dice antes, lo que dice después. Ahora les doy otro ejemplo. Estoy dando ejemplos prácticos, ¿eh? Te van a servir cuando te enfrentes a personas así. En 1 Corintios 8:5 vemos que el apóstol Pablo está hablando a los corintios en medio de una cultura politeísta, que creen en dioses, en el dios del sol, el dios del mar, la diosa de la guerra, Atenea, Apolos, que era Diana de los Efesos, ¿no? Que es cerca de Corinto. Pero bueno, dice en 1 Corintios 8:5. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Este texto 2 veces me lo han mostrado personas mormonas. La religión mormona, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que tiene una campaña publicitaria tremenda, ¿eh? En YouTube a cada rato aparecen comerciales de ellos y suenan los comerciales muy bonitos, que te acerques a Dios, que cuides a la familia. Este es un mensaje de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ves a los muchachos que vienen en bicicletas, tocan la puerta de tu casa y te vienen a compartir el Evangelio eterno que transformó sus vidas y hasta lloran y buenos muchachos que se parte el corazón saber que han sido engañados. Pero bueno, el mormonismo es una secta falsa totalmente. El fundador tuvo más de 40 esposas, fue un hombre engañador, José Smith, a mediados del siglo XIX. Y José Smith, él dijo que uno puede llegar a ser Dios. De hecho, decían que el Dios que adoramos es Adán en la Biblia, el primer ser creado. Pero los mormones esperan que los varones van a llegar a ser dioses. Y por eso es que José Smith tuvo muchas esposas, porque dicen que nosotros existimos en otro mundo antes de venir a la tierra. Y los ves que oran bien bonito, Padre Celestial te pedimos. Pero cuando ellos dicen Padre Celestial, están diciéndolo literalmente. Que Dios nos engendró en el cielo de otras esposas que Él tiene y no nos acordamos, se nos bloqueó la mente y venimos a esta tierra. Es una barbaridad, lo que enseñan no tiene nada de cristiano. Entonces, ellos me llevaron este versículo y me dijeron, mira, aquí dice que hay muchos dioses y muchos señores. Entonces, la Biblia sí dice que hay muchos dioses. Y me llevaron aquí y digo, ¿qué hago? Hay muchos dioses, dice 1 Corintios 8:5. ¡Wow! Me acordé de Isaías 53:1. Tú puedes usar la Biblia para decir que no hay Dios, ¿sabías? Tú puedes usar la Biblia para apoyar el ateísmo. Tú puedes agarrar la sección de Isaías 53:1 que dice que no hay Dios. Isaías 53:1 dice que no hay Dios. Pero el versículo anterior el mismo versículo anterior de esa frase dice el necio en su corazón, no hay Dios. No es que no haya Dios, sino que el necio en su corazón dice que no hay Dios. Y es lo que está haciendo el mormonismo, agarrando un versículo de excusa. Un texto fuera del contexto es un pretexto. 1 Corintios 8:5 lo usan para decir que hay muchos dioses. Vamos a ver lo que dice antes. El verso 4, un versículo anterior dice, en cuanto a esto de comer alimentos sacrificados en sacrificio a los ídolos, o sea, en aquel entonces sacrificaban un toro en un ritual a un dios pagano, por ejemplo el mitraísmo, era una cultura de una religión persa que mezclaban con el dios Apolos del sol, sobre todo famosa entre los soldados romanos. Y algunos de ellos se bañaban en la sangre de ese animal. Y luego ese animal que era sacrificado al dios pagano, se asaba la carne o se vendía la carne en la carnicería.
Y Pablo está preocupado porque algunos corintios están yendo a la carnicería a comprar la carne, pero están siendo tropiezo otros hermanos, porque otros hermanos piensan, pues uno puede amar a Cristo y también amar a Mitra o a Apolos, a otros dioses, porque yo te vi en la carnicería comprando carne al dios pagano. Qué importante es nuestro testimonio, ¿no? Los lugares a los que vamos, las invitaciones que aceptamos, en lo que participamos, porque podemos hacer que un hermano débil caiga y tropiece y caiga en pecados, se emborrache, se vaya al mundo. Bueno, aquí dice que en cuanto a los sacrificados a los ídolos, bien sabemos que un ídolo no tiene valor alguno, no es nada en el mundo, y que solamente hay un Dios. O sea, ¿cómo vas a agarrar el verso 5 si eres mormón? Porque los mormones lo usan, lo usan, está en su literatura. ¿Cómo se atreven a agarrar el verso 5 para decir que la Biblia dice que hay muchos dioses, cuando el verso anterior dijo que hay un solo Dios? Es absurdo. Y el verso 5 dice, pues aunque en el cielo y en la tierra existan esos llamados dioses, no son dioses de verdad. La gente les llama dioses, pero no son dioses de verdad. Y en ese sentido hay muchos dioses y señores, muchas religiones y dioses que la gente clama que no existen. Y hay que ver lo que dice después. Vamos para adelante en el versículo, con el semáforo en verde, vamos adelante. Dice 1 Corintios 8:6. Dice, para nosotros no hay más para nosotros. Decía, no hay más que un solo Dios, el Padre, en quien todo tiene su origen y para quien nosotros existimos. Ahí está. Qué increíble cómo la gente agarra la Biblia de excusa y porque no respeta la segunda regla que les estoy enseñando de la hermenéutica, que es el contexto textual. Lee la Biblia a la luz de lo que dice antes y de lo que dice después. Y si también hay un solo Señor Jesucristo. Bueno, brevemente, 2 Corintios 3:6 es otro pasaje. Dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ese pasaje ya lo habíamos visto. Hace tiempo se los había explicado en un video. Algunos de ustedes que siguen mis enseñanzas. Las enseñanzas que presento, no me estoy exaltando yo de mis enseñanzas, porque las enseñanzas son las enseñanzas de la palabra de Dios y compartirles principios que les van a ayudar. Pero las enseñanzas que he hecho en otros videos, en esos videos, hablé precisamente uno entero de este versículo. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras fue con gloria, Pablo está hablando de las tablas de la ley que Dios le dio a Moisés, que Moisés bajaba con resplandeciente en su rostro, y dice de que ese ministerio de la ley, como cristianos gentiles, ellos no estaban sujetos a guardar la ley para poder ser salvos, y que esa ley condenaba cuando no cumplíamos la ley de Dios. Había leyes en el Antiguo Testamento que tenían la pena de muerte por no cumplirlas, por su incumplimiento. Pero dice que la letra mata. O sea, esa ley, su juicio era destructivo, nos separaba de Dios porque no lográbamos cumplir el estándar de santidad de Dios. Pero lo que Cristo vino a hacer de salvarnos a través de lo que Él hace en su Espíritu Santo, de guiarnos al Señor, de transformar nuestra vida, de sellarnos como propiedad de Dios, eso nos da vida. O sea, el estar bajo la ley nos condena, el estar bajo Cristo nos da vida. Por eso dice el verso 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Pero muchos agarran este pasaje y dicen, no leas mucho, no estudies mucho en el seminario, no leas muchos libros, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. No tiene nada que ver con ese contexto. Está hablando que la letra de la ley te condenaba al no cumplirla, pero la obra que el Espíritu Santo hace a través de la salvación que Cristo nos trajo, nos da vida. ¿Te fijas? Qué increíble, ¿no? Ver lo que dice antes, lo que dice después. Entonces, este es el círculo hermenéutico. Ver las partes a la luz del todo y el todo a la luz de las partes. Ver cada sección de un versículo a la luz del libro. Ahora, quiero terminar el estudio de hoy. Todavía no estoy casi terminando, pero vamos a explicar algunas cosas más extensas.